bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 18 al 23. Apocalipsis 2, del 18 al 23. El tema para este día es Tiatira, la seducción del pecado. Leamos la palabra de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia sobre cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, hemos leído tu palabra. Tú sabes, Señor, lo que necesita cada una de nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos en esta hora que nos des tu palabra, Señor, y hables a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es otra carta, otro mensaje de nuestro Dios a una de las 7 iglesias en el Asia. Ahora, este mensaje va dirigido a la iglesia en Tiatira, una ciudad también que no era una ciudad tan importante como las anteriores que habíamos visto, como la iglesia de Éfeso, la de Esmirna y la de Pérgamo, sino que esta ciudad era una ciudad de menos importancia, pero sin embargo, en esta ciudad siempre había culto idolátrico, siempre había causa también por la cual los cristianos tenían una influencia mundana sobre ellos. Y nuestro Señor envía este mensaje a esta iglesia. Esta ciudad tenía la característica también que ahí se practicaba adivinación. Tenían en esa ciudad un altar, un oráculo, donde practicaban adivinación. Por lo tanto, aunque no era una ciudad muy importante, sin embargo, vemos que la obra de Satanás está operando en todo lugar. Vemos que opera ya sea en lugares donde haya mucho desarrollo, donde hay mucho desarrollo económico, donde pueden haber o vivir personas con altos niveles económicos, pero también opera también en lugares donde no hay mucha influencia económica, y también donde la ciudad también no tenga tanto renombre. Pero recordemos que el enemigo Satanás no va en sí detrás de un dominio territorial, sino que va en persecución de las vidas, de los corazones y principalmente de las almas de las personas, para que se pierdan por la eternidad. Y ahora nuestro Señor envía y escribe a esta iglesia que estaba asentada en esta ciudad llamada Tiatira, que era una iglesia la cual nuestro Señor la elogia mucho por sus acciones y por la manera en que se desempeñaba en aquella ciudad. Pero sin embargo vamos a ver que aunque era una iglesia
que nuestro Señor le da mucha alabanza por la manera en que se había venido desempeñando. Sin embargo, nuestro Señor le dice que tiene unas pocas cosas, le dice, contra ella. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente nuestro Señor Jesús, antes de entregar su mensaje, o en el mensaje que envía a cada una de las iglesias, Él se presenta a aquella comunidad, se presenta a aquella iglesia, a esta iglesia. Ante esta iglesia se está presentando como el Hijo de Dios, como quien es. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora Él se presenta como el Hijo de Dios ante esta iglesia, y también como el que tiene ojos como llama de fuego. Porque esta iglesia tenía la característica de trabajar mucho, de realizar muchas actividades, de ser muy amorosa. Pero sin embargo, detrás de todo ello y de toda esa apariencia que tenía esa congregación, había algo que nuestro Señor tenía contra ella. Por eso nuestro Dios se presenta, se dirige a esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Porque delante de nuestro Dios no hay nada escondido. Delante de Dios todo está visible. Y aunque el humano, aunque la persona quiera esconder sus acciones y sus malas acciones, sus malas intenciones, sus malos deseos detrás de una apariencia religiosa, delante de Dios no hay nada escondido. Por eso se presenta ante esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Porque todo habrá de ser revelado por nuestro Dios. Porque no hay nada escondido delante de Él. Pero vemos que se está dirigiendo a una congregación. Sabemos que los malvados, sabemos que los que viven sin Cristo Jesús, ellos simplemente de una forma muy abierta y cínica practican y cometen toda clase de delitos y pecados. Y ya no hay penas ni tapujos, no hay nada de que ellos se avergüencen, porque de todas maneras así vive el mundo, así vive la sociedad, así viven todos. Pero aquí se está dirigiendo a la iglesia, porque podría ser que la iglesia o algunos miembros de las congregaciones únicamente estén guardando apariencias y aún estén ocupando posiciones de liderazgo y desempeñando privilegios, y sin embargo no vivir una vida conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Pero aunque ante la sociedad y ante el mundo en general se tenga una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, una apariencia de cristianismo, y por detrás de esa apariencia se está viviendo una vida completamente desordenada, nuestro Señor dice con estas palabras que delante de Él no hay nada escondido. Por eso Él se presenta como el que tiene ojos como llamas de fuego. También se presenta siendo y pies semejantes al bronce bruñido. Mire cómo se presenta nuestro Dios. Y este está representando la autoridad que tiene nuestro Dios dentro de las congregaciones. Porque nuestro Señor impartirá y ejercerá su justicia dentro de las congregaciones. Él tiene la autoridad para moverse dentro de la congregación y hacer justicia, y con autoridad moverse en medio de su pueblo y hacer las correcciones y emitir disciplina en medio de su pueblo, porque la congregación, la iglesia, le pertenece a Cristo Jesús. Ha sido comprada la iglesia, el precio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, la iglesia, el cristiano, no puede conformarse a vivir una vida semejante a la que vive aquel que no conoce a Dios. Porque todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús ha sido llamado a vivir una vida completamente diferente al estilo de vida que vive este mundo en general. Porque hemos sido llamados para estar en una posición aparte. Hemos sido llamados para ser santos, es decir, puestos aparte y consagrados para Dios. Por tanto, nuestro Señor tiene la autoridad sobre su iglesia, sobre su pueblo, por el cual Él derramó su sangre preciosa. Y Él, con esa autoridad, y aquí, en una figura, como pies semejantes al bronce bruñido, es decir, el que con autoridad llegará y hará justicia, es el que está hablando, el que tiene la autoridad para ejercer la disciplina dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Este es el que se dirige a esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras y amor. Mire aquí cómo está elogiando nuestro Dios a esta iglesia, la comienza a elogiar. Y estos elogios que vamos a leer en el versículo número 2 no son unos elogios que no hayan existido, que no son características que no hayan existido en esta iglesia. Si nuestro Señor las está elogiando, es porque eran prácticas dentro de esta iglesia, y por lo tanto nuestro Señor se las está elogiando. Y dice el versículo número 2: yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire cómo elogia a esta iglesia. Y vea las características que tenía esta iglesia en Tiatira. Dice que tenía la característica que Él le elogia, pues conoce las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia, y que las obras postreras, las que estaba realizando, eran más que las primeras. Vemos aquí en esta iglesia una contraparte a la iglesia de Éfeso, porque en la iglesia de Éfeso todo había ido de más a menos en cuanto a servicio, principalmente en el amor, que habían perdido su primer amor. Pero en esta iglesia vemos que habían ido de menos a más, que las obras, dice aquí nuestro Señor, que estas obras posteriores son más que las primeras. Era una iglesia, podríamos decir, una iglesia muy dinámica, una iglesia que se destacaba por el amor que tenía, que esa carta de presentación que debe haber en todos cristianos, que son las obras por la transformación que ha habido en su corazón, era una característica en estas iglesias, y que también una iglesia que tenía fe y muy servicial. Todos querían, todos trabajaban para el Señor, todos estaban en esa sintonía, podríamos decir, de esforzarse en servirle a Dios. Y que cada día era más y más y más las obras que ellos hacían. De manera que nuestro Señor le dice que estas obras que hacían eran más que las primeras. Podríamos decir hasta aquí que era una iglesia muy admirable, una iglesia muy dinámica, una iglesia que quizás cualquiera que oía hablar de la iglesia de Tiatira en aquellos tiempos podrían decir: los hermanos de la iglesia de Tiatira, qué trabajadores esos hermanos. Los hermanos de la iglesia de Tiatira, unos hermanos que se les ve el amor, se ve cómo se aman. La fe que tiene la iglesia en Tiatira, esas obras que hacen cada día son más y más y más. Una iglesia ejemplar. Quizás seguramente, o no podemos decir seguramente, pero en estos tiempos una iglesia como la iglesia de Tiatira, en estos tiempos seguramente, y solamente poniéndoselos como ejemplo, mis hermanos, en estos tiempos una iglesia como la de Tiatira seguramente hasta seminario daría a otras congregaciones. Otros enviarían ahí
a sus estudiantes de pastor o para líderes, para que aprendieran la forma como trabajaba la iglesia de Tiatira. Que era una iglesia muy dinámica, una iglesia con muchas actividades, una iglesia que no paraba. Semana a semana no había lugar en donde había que hacer la obra del Señor, y toda la iglesia está involucrada y sintonizada. ¡Qué iglesia más admirable! A la vista de cualquiera, a la vista del ojo humano, a la vista de un corazón que no tiene el discernimiento de espíritus, podría confundirse y decir: esa es una iglesia ejemplar, esa es una iglesia donde hay que ir, porque ahí usted hoy aceptó y mañana ya lo ponen a trabajar. Hoy entregó su vida a Cristo y ya mañana ya le asignan llamémosle así, un campo blanco. Hoy aceptó y ya mañana ya está aspirando para pastor. No, si así son, ahí así son de dinámicos. Mire, ahí si usted quiere trabajar, váyase para Tiatira. Es una iglesia que ahí los impulsa a que trabaje. Y mire la fe que tiene, la entrega, el servicio, esas obras buenas que hacen. Si no descansan, si prácticamente no están en su casa, porque toda la semana y todos los domingos ellos están haciendo la obra del Señor. Pero aquel que tiene ojos como llama de fuego, ahora se dirige a ella y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cualquiera que escucharía este mensaje acerca de esa iglesia en ese tiempo se hubiera quedado sorprendido. ¿Cómo hay algo en contra de esa iglesia? Si cualquiera diría que en esa iglesia todos los hermanos son tan fieles, serviciales, si prácticamente es una iglesia compuesta solamente de obreros, todos enseñan, todos predican, todos evangelizan, todos trabajan, todos son líderes, todos tienen un campo blanco en su casa, todos van a los seminarios, todos deben evangelizar. Viera cómo se dan también hacia los vecinos, cómo se entregan en las comunidades donde viven, y vieran qué amorosos y cuánta fe hay en ellos. ¿Cómo es posible que haya algo en contra de esa iglesia? Y es Dios el que les está hablando y les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene el señalamiento de nuestro Dios en contra de esta iglesia. Y les dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era tanto quizás el afán, el deseo de servicio. Era tanto quizás el querer destacar de aquella iglesia en una iglesia esforzada, entregada, servicial. Quizás era tanto el querer destacar en que era una iglesia que tenía constantemente actividades y tras actividades y tras actividades, que necesitaban cada día más y más y más y más de obreros y de servidores, de manera que estaba desempeñando una función dentro de la iglesia esta mujer llamada Jezabel. Seguramente nuestro Señor aquí en este mensaje que envía esta iglesia a Tiatira, le dice: toleras que esa mujer Jezabel. Seguramente no era el nombre específico de ella, sino que está tomando este nombre como un nombre figurativo de aquella mujer llamada Jezabel del tiempo antiguo, que motivó o que impulsó al pueblo de Israel a adorar a Baal, y también a su marido, al rey Acab, lo sedujo y también lo indujo a la adoración a Baal. Esa adoración a Baal consistía en sacrificar niños, en entregar niños en sacrificio al ídolo Baal. Pero aparte de ello, aquí nuestro Señor, dirigiéndose a esa persona a la cual Él le llama Jezabel, dice que se dice profetiza. Es decir, que una persona que se había levantado con falsos mensajes, dirigiéndose al pueblo con mensajes como que Dios se los había dado, dando mensajes a la congregación como que Dios le había dicho que se los diera. Pero dice aquí que se dice profetiza.
Pero lo que hacía era enseñar y seducir. Y dice, a mis siervos. Dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque ¿cómo podemos decir ahora? ¿Cómo es posible que una iglesia, y llamémosla de esta manera, una iglesia de este calibre, estuviera fallando de una manera tan inocente? Es que se había levantado esta persona, dice aquí, y seguramente, y podría decirse que era una mujer a la cual el Señor la describe como una Jezabel. Y ya vemos quién era Jezabel en el tiempo antiguo. Y se hacía pasar por profetisa. Y le aceptaban los mensajes que ella daba. Y creían que los mensajes de ella provenían del Señor. ¿Cómo es posible que una iglesia, una congregación estuviera fallando de una manera tan inocente? ¿Pero por qué? ¿Por qué muchos caen ante falsos profetas? Y es por la falta de conocimiento, por no leer la palabra, por no escudriñar las escrituras, por no congregarse. Que algunos van únicamente detrás de las señales y detrás del mensaje. Y si allá hay una profeta, allá van detrás. Y si allá hay otra supuesta profeta, allá van detrás. Pero saben que no pueden entrar ni salir si no sueltan un billete de a 10 o de a 20. Y ahí les hablan y todo lo que quiere oír, ahí se lo dicen. Esta mujer que se hacía pasar por profetisa, dice aquí que la estaban tolerando en la iglesia. Pues le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, le dice. Que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, mire, enseñe. Le habían dado esa autoridad de enseñar todavía. Enseñe. Y ahora, ¿qué estaba haciendo? Aprovechando ese puesto de liderazgo, ese puesto de autoridad, porque solamente alguien que tiene un puesto de autoridad o algún tipo de liderazgo es que puede enseñar en la congregación. Y ella estaba enseñando, y aparte de eso dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer había traído una enseñanza. Parte de ello decía ella que traía un mensaje de parte de Dios y se hacía llamar y se hacía pasar como profetisa. Entonces muchos, por falta de conocimiento, por falta de estudiar la palabra de Dios y por falta de congregarse, todavía en este tiempo siguen cayendo de forma inocente y siguen creyendo en falsos profetas. Cualquiera viene y algunos vienen hasta a asustar a los supuestos profetas. Siguen cayendo inocentemente. Pero esta mujer, aparte de eso que les digo, enseñaba. No podía estar enseñando una doctrina correcta. Pues tenía ese espíritu demoníaco que operó en aquella mujer. Ese mismo espíritu demoníaco que operó en aquella mujer del antiguo tiempo, llamada Jezabel, es la que estaba operando en esta mujer. Que sedujo al rey Acab y lo arrastró a la adoración a los ídolos. Es más, esta pareja, Acab, el rey Acab y Jezabel, ofrendaron uno de sus hijos a Baal. Y el pueblo de Israel también fue arrastrado por la seducción de esta mujer, y muchos se fueron detrás de la adoración de los ídolos. Y es lo mismo que en este tiempo de esta iglesia, el mismo espíritu estaba operando y la estaban tolerando, y ella estaba enseñando y estaba dando mensajes, supuestamente mensajes que provenían de Dios, pero también estaba seduciendo a los siervos de Dios a fornicar. Es decir, a decirles, no importa cómo usted viva, no importa lo que usted practique, usted puede vivir y hacer lo que usted quiera, como que si lo que se hace en la carne no tuviera nada que ver con el espíritu y con el alma. Recordemos que nuestro Señor nos ha adquirido a cada uno de nosotros, nos adquirió completamente.
Porque murió por nosotros, por nuestro ser completo. De manera que Él murió para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pertenezca a Cristo Jesús. Vemos que por eso sabemos que nuestra alma al morir va a la presencia de nuestro Dios. Por eso, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro espíritu se vivifica y entramos en la comunión con Dios. Pero también nuestra carne le pertenece a Cristo Jesús. De manera que aquel que muere en Cristo Jesús, su carne no quedará, su polvo tampoco no quedará en la sepultura, porque Él viene en las nubes a levantar a los que murieron creyendo en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pertenece a Cristo Jesús. Es decir, que Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para que de manera completa le pertenezcamos a Él. Pero esta enseñanza de esta mujer enseñaba y seducía a los siervos de la iglesia, como dice aquí, a mis siervos les enseñaba y los seducía a fornicar. Que era en tiempos antiguos, en estos tiempos de estas iglesias, y aún en tiempos antiguos, donde la religión y la adoración a los ídolos tenía una mezcla también, una mezcla de adoración hacia esos ídolos a manera de fornicación. Por eso vemos que en otras ciudades vemos como los templos, como el de Artemisa, en ese templo lo que había eran sacerdotisas. Pero ¿qué eran esas sacerdotisas del templo de Artemisa o Diana? Esas sacerdotisas lo que practicaban era una prostitución religiosa, donde aquel que iba a hacer una adoración o una dedicación a esos ídolos, lo que iba ahí era a practicar fornicación con esas sacerdotisas, que realmente lo que eran unas prostitutas. Y era la manera también de cómo practicaban una adoración a esos ídolos, a Artemisa o a esa pseudodiosa Diana de los Efesios. Y es lo que le estaba enseñando también ese espíritu que operaba, que desde los tiempos antiguos estaba operando también dentro de esa iglesia. Ese espíritu que operó en esa mujer Jezabel, y le estaban tolerando. Y muchos de los siervos habían sido arrastrados y estaban comenzando a creer, bueno, puedo vivir una vida carnal, puedo vivir una vida a mi antojo, puedo vivir como yo quiera. De todas maneras, enseñaban también, según ellos, que lo que se hace en la carne no va a contaminar al espíritu, no va a contaminar al alma. Pero vemos, y les acabo de decir, que nuestro Señor nos adquirió completamente y todo nuestro ser le pertenece a Él. Y dice que también les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esa es una prohibición de nuestro Dios para su pueblo, que se cuide de comer de aquello que ha sido sacrificado a los ídolos. Pues dice nuestro Dios que detrás de cada ídolo lo que hay son espíritus inmundos operando detrás de esos ídolos. Porque aquello que se dedica no se está dedicando a la materia que es el ídolo en sí, sino a ese espíritu demoníaco que opera detrás de los ídolos. De manera que toda práctica en adoración, en dedicación a los ídolos, es en dedicación a un demonio específico. Por cómo a través del tiempo, cómo se ha diversificado la manera de cómo el enemigo viene seduciendo y viene engañando a las personas, que ha venido aún actualizando a los nombres de los ídolos, que hoy ya no va a encontrar un ídolo, ya no va a ser arrastrado el cristiano de este tiempo, ya no va a ser arrastrado para que vaya a adorar a Baal, ya no va a ser arrastrado el cristiano para que vaya detrás de la adoración
de Astarot. El enemigo ahora ha levantado ídolos modernos, ha levantado ídolos que tienen apariencia de tener ubicación celestial o una ubicación de parte de Dios, pero realmente lo que hay detrás de ellos son demonios operando. Pues nuestro Señor tiene prohibido para su pueblo que se haga imágenes de lo que está en los cielos, que se abstenga de hacer imágenes de lo que está en los cielos. Sin embargo, vemos que aún con las prohibiciones que nuestro Señor ha establecido, el hombre sigue adorando ídolos. Pero los ídolos no pueden ser únicamente materia, es decir, físicos, sino que hay ídolos que no son tangibles, que puede convertirse en un ídolo, el amor al dinero. Y ese ídolo del amor al dinero es el que tiene a las sociedades inmersas en muchos delitos, en muchos sufrimientos. Tiene a las ciudades inmersas en peligros, donde la gente no puede vivir tranquila, porque la gran mayoría está detrás del ídolo en el amor al dinero, y por el amor al dinero se quita la vida. Por el amor al dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa en contra del prójimo, porque tiene una dedicación hacia ese ídolo. Pero también el ídolo puede ser una persona, o puede ser un hijo, o puede ser el cónyuge, o puede ser el trabajo, o pueden ser los patrones, o pueden ser los bienes materiales, o pueden ser las ambiciones del corazón, pueden ser el mismo ídolo detrás del cual, y puede ser la motivación que lleva a la persona a tener una determinada conducta. Y a eso entrega todos sus esfuerzos y todos sus intereses, y allí entrega toda su pasión detrás de ese ídolo. Y esa es la persecución a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque los ídolos nunca van a saciar la verdadera necesidad del ser humano. Por eso nuestro Señor prohíbe a la iglesia que vaya detrás de la seducción de los ídolos, como esta mujer. Pero aparte de ello, podría haber, bueno, no estamos adorando a la imagen, no estamos yendo detrás de la adoración de ídolos. Le dice a esta iglesia que esta mujer le estaba enseñando a ella a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque cualquiera podría decir, no, si yo no voy porque voy a ir a adorar, si yo sé que no es nada, solo es una pintura, solo es una imagen, solo está tallado, solamente es una escultura. Yo sé, yo estoy claro que eso no es nada. Pero nuestro Señor aquí está diciendo, tengo contra ti que comes cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, nuestro Señor está prohibiendo que sus hijos tengan contacto, específicamente que vayan y participen de estas actividades. ¿Por qué? Para que no entren en contacto con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Porque a comer cosas dedicadas a los ídolos, aparte de que han sido dedicadas a un demonio, también es la vía a través de la cual el enemigo tiene a la gente, y es la manera de cómo las reúne. Vemos cómo ciudades enteras se dedican a la adoración de ciertos ídolos. Para ello hacen grandes comilonas, y ahí es donde se reúnen todos y hacen la adoración a los ídolos, y luego se dedican a comer. Pero esa es la manera de cómo el enemigo va y seduce y atrae y atrapa. Y ahí va el cristiano también, si va a participar y a comer. Bueno, si ahí yo sé que eso no es nada, pero yo andaba con hambre y los tamales que hicieron estaban ricos. Y se va a sentar también a la mesa a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que hacían ahí? Lo que era sacrificado a los ídolos, iban y lo vendían en los mercados. Y todo lo que sobraba, que era la mayor parte del animal, hacían un gran banquete. Y todos aquellos adoradores de aquel ídolo se reunían. Pero estas reuniones, detrás de todas ellas, van envueltas también toda clase de acciones, de operaciones, de actividades de aquellos seguidores del ídolo, donde de ahí surgen todas clases de hechos que llevan dolor a familias, que llevan heridas al corazón,
que a muchos los arrastran a la muerte, donde otros ahí quedan cautivos de por vida, porque el enemigo opera muy finamente a través de la dedicación que hacen a los ídolos. Por eso nuestro Señor prohíbe a su pueblo, a fin de que no entre en contacto algunos detrás de sus propios ídolos personales, por la razón de querer satisfacer ese ídolo personal que tienen. Han sido arrastrados por otros que les han ofrecido la solución al anhelo de ese ídolo que llevan en su interior. Y les decía, hemos visto una pobre señora que por años estuvo en la iglesia y hasta en algún tiempo ejerció funciones de servicio en la congregación, porque le ofrecieron un vestido de novia en la iglesia tradicional, se fue para allá. Y ahora está en el coro de la iglesia tradicional, cantándole a los ídolos. ¿Por qué? Porque ahí le iban a satisfacer la necesidad del ídolo interior que ella tenía. El anhelo del corazón del creyente debe de ser honrar a Dios. El anhelo del creyente debe de ser obedecer la voluntad, obedecer a Cristo Jesús, estar en comunión con Dios. Ese debe de ser el anhelo del creyente, donde no hay ningún interés en el corazón del cristiano que solamente hacer la voluntad de Dios. Y eso hará de que el cristiano no viva para poder satisfacer las apariencias del mundo que nos rodea, de querer adaptarnos porque así vive la sociedad, y si yo no soy así, entonces soy un desadaptado, porque todos viven de esta manera y yo soy un lunar en medio de la sociedad. Pues no importa que seamos un lunar y que seamos diferentes, somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Amén, así es. Y nuestros intereses ahora tienen que ser los intereses del reino de Dios. Pero esto solamente, este interés lo tiene aquel que conoce la voluntad de Dios. Aquel que conoce la voluntad de Dios a través de leer la palabra, de congregarse, de tener el conocimiento de la palabra de Dios en su corazón y el deseo de ponerlo en práctica, a fin de que no va a perecer por causa de desconocimiento. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor es grande en misericordia, que Él es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero esa misericordia de nuestro Dios es para que aquel que es confrontado ante esta palabra reflexione y dice y se arrepienta, que esa paciencia y longanimidad de nuestro Dios únicamente es su misericordia llamando al arrepentimiento. No es ninguna permisibilidad de nuestro Dios para que se siga viviendo como se quiera vivir, sino que es la misericordia de Dios llamando al arrepentimiento, concediendo la oportunidad de arrepentirse. Y a esta mujer le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, porque ese era su interés, ese era su ídolo, y era la esclavitud con la cual el enemigo la tenía, de la esclavitud que cualquiera tenga y que lo tiene atado. De esa esclavitud puede ser libre únicamente a través del arrepentimiento y entregando su vida a Cristo Jesús. Ahí cambia la mente y cambia el corazón, y cambian los intereses, y cambian los deseos, y cambia la manera de ver la vida, y cambia la manera de contemplar el panorama que nos rodea, porque ahora en nuestra mente y en nuestro corazón está el Espíritu de Dios. Porque está en nosotros ahora esa semilla del Evangelio, la cual nos está llevando a vivir una vida diferente para Cristo Jesús. Donde lo que antes no podíamos hacer, lo que para nosotros antes era imposible, ahora vemos que es posible. ¿Por qué? Porque podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, todo
todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y estos son los testimonios del poder de Dios. Porque el mayor milagro que nuestro Dios hace es cambiar el corazón humano. Pero el primer paso es el arrepentimiento. Y aquí le está dando tiempo. Le está dando tiempo a esta mujer, a la cual él le llama Jezabel, para que se arrepienta. Pero ese tiempo que él está concediendo, dice, a través de él se puede ver que no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mientras tanto, la siguen tolerando en la iglesia. Y como la siguen tolerando, sigue dando palabra, haciéndose pasar por profetisa, y sigue enseñando y sigue seduciendo a los siervos de Dios, entregando esa enseñanza la cual estaba contaminando a la iglesia. Por eso es que le dice nuestro Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Se refiere a esto. Se le está diciendo a esta iglesia, pero recordemos que comienza diciendo nuestro Señor en el versículo 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, le dice el apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Es el mensaje que le está enviando al ángel en esa iglesia en Tiatira, que tiene unas pocas cosas contra él. ¿Y quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? El pastor de esa iglesia. Porque era el mensajero también que llevaba y compartía la palabra de Dios. A él se refiere, al dirigente, a él le llama, escribe al ángel, es decir, al encargado de esa iglesia. Él es el que está tolerando esto. Tengo esto contra ti. Pero este mensaje es un mensaje también general, para toda la iglesia en general. Ante la falta de arrepentimiento de esta mujer, nuestro Señor dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A esta mujer dice que no se arrepiente de algo. Y esta mujer que dice, no se arrepiente de algo. ¿De qué no se arrepiente? Versículo 21. No quiere arrepentirse de su fornicación. Es muy específico nuestro Señor la clase de pecado que le señala a esta mujer y que estaba enquistado en la iglesia. El pecado de fornicación, y del cual ella no se estaba arrepintiendo. ¿Y qué es el pecado de fornicación? Es el acceso carnal, no estando casado. Y nuestro Señor dice, y no se arrepiente. Ahora, esta mujer no se arrepentía. ¿Por qué? Y aparte de eso, de que no se arrepentía, lo enseñaba y seducía también a otros para que fueran arrastrados detrás de este pecado, con la cual el enemigo lo había esclavizado a ella, y ella estaba sirviendo también para que otros fueran arrastrados por estas cadenas de maldad. Pero ahora nuestro Señor viene contra ella porque no se ha arrepentido, porque llega el tiempo en donde la paciencia de Dios y el tiempo de Dios concedido para el arrepentimiento se termina, y luego viene el tiempo en el cual va a hacer justicia. Y aquí nuestro Dios le dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Si el deleite de esta mujer, y por lo cual no la llevaba a arrepentirse, estaba en este tipo de objeto, mire cómo es aquí, en este tipo de objeto, pues ahí que esté. Pero esta sentencia que dice, yo la arrojo en cama, era una enfermedad que venía sobre él, que iba a quedar postrada. Si te gusta estar en la cama, pues ahí vas a ser arrojada. Pero esto significaba una dura enfermedad. Pero también no solamente venía para con ella, sino y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Nuestro Señor también tiene el tiempo en el cual va a hacer justicia. Por eso se presenta a esta iglesia como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido,
porque Él tiene la autoridad para entrar en la iglesia y hacer justicia y poner los correctivos y poner la disciplina que sea necesaria. Recordemos que su iglesia ha sido comprada con su sangre preciosa. Y muchos, dice, de mis siervos, y dice aquí la palabra, oiga muy bien, y dice la palabra que esta mujer seducía a los siervos de Dios a fornicar. Siervos de Dios, es decir, cristianos, creyentes, personas lavadas con la sangre de Cristo, personas que pertenecían a Dios, propiedad de Dios, habían sido seducidos. Pero aunque pertenecían a nuestro Señor y habían sido seducidos por esta mujer, eso no los eximía de recibir la retribución del castigo que merecían por causa de su desobediencia. Por lo tanto, también para ellos venía el castigo y la disciplina. Porque si nuestro Señor ha dicho que va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a hacer. Él va a completar esa obra que ha hecho. Entonces nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Hagámonos dóciles a la mano de nuestro Dios para que haga la obra, para que complete la obra que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Estos siervos de nuestro Dios que habían sido seducidos van a recibir esa disciplina y van a ser sometidos a dura tribulación. Dice la palabra, a dura tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Por qué? Porque eran cristianos, porque pertenecían a Dios, porque tenían el sello del Espíritu Santo, pero estaban en desobediencia y nuestro Señor iba a hacer la obra sobre ellos, aunque tuvieran que pasar por dura tribulación, pero nuestro Señor iba a completar su obra gloriosa en esas vidas. Aunque fuera dolorosa, pero necesaria, a fin que se arrepintieran y alcanzaran la entrada a la patria celestial. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mire qué dura esta palabra. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, mira muy bien, oiga muy bien esto, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y dice, y todas las iglesias sabrán. Ahora se dirige a la iglesia en general. Todos tienen que saber la voluntad de Dios, tienen que conocer la voluntad de Dios. Porque esta era una iglesia que ante los ojos de todos era una iglesia piadosa, amorosa, trabajadora, que no había prácticamente, podríamos decir, que no había domingo donde no tuvieran una actividad que hacer. Y si los invitaban al evangelismo, allá iban todos. Y no es que haya algo de malo en esto. Y si los invitaban a cooperar, todos cooperaban. Y si los invitaban a visitar, y se los decían que había que visitar a los enfermos, allá iban todos se apuntaban. Y si les decían que había que hacer campaña, pues todos a hacer campaña, y a orar, y a ser amorosos, y trabajadores, y cada día más, y más, y más, y más, trabajando. Pero qué iglesia. Si así fueran todas las iglesias, ya hubiéramos ganado todo este país para Cristo. Pero era una iglesia que únicamente estaba escondiéndose detrás de la religiosidad, que se estaba escondiendo detrás de la apariencia de cristianismo, de religiosidad, de piedad, detrás del amor se estaba escondiendo, considerando que como voy a la iglesia, como hago buenas obras, como aporto, como doy a los pobres, como doy diezmos, como doy ofrendas, como voy a evangelizar, como voy a visitar a los enfermos, como voy a repartir comida todas las noches a los necesitados, entonces por lo tanto Dios me va a perdonar que viva de una manera desarrapada otros días. Pero nuestro Señor dice, tengo contra ti, aunque digas que tengas amor, aunque desempeñes un privilegio,
aunque prediques la palabra, aunque visites a los enfermos, aunque estés en ministerios, aunque salgas a evangelizar, pero si no eres un cristiano fiel y verdadero, tengo contra ti algo y voy a disciplinarte. Por lo tanto, arrepiéntete. Que nuestro Señor quiere una iglesia, un pueblo completamente consagrado para Él. ¿Por qué es tan dura esta palabra? Porque habla también, aquí encontramos una sentencia de muerte. Como dice el último versículo que leímos, dice, y a sus hijos, aún a sus hijos, y a sus hijos heriré de muerte. Porque era tanto que esa enseñanza, que ya había una nueva generación que ya veía de una manera normal, amén, que ya veía de una manera normal este tipo de cristianismo. No es que antes, los tiempos antiguos, sí, antes los hermanos eran bien consagrados. Sí, antes en todos los sectores, hoy estoy siendo un poco más directo, antes en todos los sectores, en toda la zona, ahí evangelizaban. Hoy ya no. Antes los hermanos ahí, miren, salían a visitar a los enfermos, se aportaban y se reunían, y ahora hoy ya no. Hoy los hermanos ya están, hoy ya los tiempos como son modernos, ya también tenemos que ser un poco más relajados en las iglesias, ¿verdad? Tenemos que ser más relajados en el cristianismo, no ser tan fanáticos. Sí, mire cómo viven todos. Mire, viven como quieren, hacen lo que quieren, andan desarrapados como les da la gana y no les pasa nada. Y nosotros en la iglesia, ¿por qué no, pues? Y miren los otros cristianos, miren la otra iglesia como vive. Sí, mira cómo predica el pastor. ¿Cómo le dicen al pastor? El lépero le dicen al pastor, por chistoso. ¿No? El Señor llama a una iglesia a predicar un evangelio y una doctrina, y la única doctrina que existe es la dada por Cristo Jesús, porque el evangelio no ha cambiado, es el mismo, como el mismo nuestro Dios de ayer, de hoy y de siempre, y por lo tanto su pueblo debe ser diferente y vivir a la manera que nuestro Dios ha establecido. No puede la iglesia adaptarse a las costumbres de este mundo. Pero ¿por qué es tan dura esta palabra? Porque vemos que hasta una sentencia de muerte encontramos aquí a sus hijos, es decir, a esa nueva generación que había salido. Ya vivieron un cristianismo más normal, un cristianismo más llevadero, más tranquilo, más amigable con el mundo, y como diríamos por ahí, más un cristianismo más carnalón. Esa generación, si ahora sí es cristiano, ya no se dicen hermanos, hoy se dicen brother. Como les decía la semana pasada, ya no se saludan un saludo cristiano o el saludo antiguo con ósculo santo, sino que ahora como se dan la mano, así se dan la mano mucho, ¿ve? La chocan y después así se dan la mano ahora. ¿Por qué? Porque aquella piedad no ya resienten, ya no quieren tener esa apariencia de piedad, sino que es un poco más llevaderos, ¿verdad? No tan consagrados ni tan fanáticos. Nuestro Señor quiere un pueblo diferente. Pero ¿por qué es dura esta palabra? Pues vuelvo nuevamente a este punto. ¿Por qué es tan dura que hasta una sentencia de muerte encontramos aquí? Heriré a sus hijos de muerte, dice. ¿Por qué? Se lo está diciendo a su pueblo. Porque no quiere que su pueblo perezca, no quiere que sus hijos perezcan, no quiere que sus hijos se condenen y que tengan el mismo destino que tiene todo este mundo en general que no conoce a Cristo Jesús. Y esta palabra, aunque es dura, es una palabra de aviso para que todo aquel que la oiga sepa cuál es la voluntad de Dios y que adapte su vida a la voluntad de Dios. Y si el cristiano, al ver confrontada su vida con esta palabra, y se examina y ve que no está bien delante de su Señor, se arrepienta. Porque nuestro Señor, el que tiene los pies como bronce bruñido, va a ejercer disciplina y aún va a ejercer juicio sobre su misma iglesia. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Somos tuyos, bendito Cristo Jesús, y tú conoces nuestras vidas.
Tú conoces nuestros corazones. Hemos sido comprados con tu sangre preciosa, Señor, y tenemos el sello de tu Espíritu Santo como propiedad tuya. Y vemos, Señor, cuánta influencia se ejerce sobre la vida de cada creyente y aún sobre las iglesias. Rogamos, Señor, que guarde nuestra vida y nuestras almas, mi Dios bendito, a fin de que no seamos arrastrados por ninguna de las seducciones que nos alejen de ti, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya cada vida, cada uno de nuestros corazones, Señor, a fin, mi Dios bendito, que vayamos en pos de ti y que hagamos tu voluntad, Señor, a fin de que vivamos una vida agradable delante de ti, Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo, a fin de que no perezcamos, mi Dios bendito, juntamente con los que no han creído en tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. En esta hora, Señor, reprende las obras del diablo. Reprende en esta hora, Señor, y liberta, bendito Cristo Jesús. Liberta, bendito Señor, y salva las vidas. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir un cristianismo auténtico. Ayúdanos, Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Una palabra que nuestro Señor dio, pero vemos que dice, y todas las iglesias sabrán, dice. Porque nuestro Señor quiere que su pueblo no perezca, no vaya a condenación. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesús por el amor que tiene a la vida del hombre, a la vida de la persona. Y solamente Él pide arrepentimiento. Y si en esta hora hay alguien que quiere ponerse a cuentas con su Señor en esta noche, quiere reconciliarse con su Señor, hoy tiene la oportunidad. Si hay alguien que considera que le ha fallado a su Señor y que en esta hora quiere reconciliarse y ponerse a cuentas con Él, oremos en esta hora, porque es lo único que pide nuestro Señor, ponerse a cuentas. Hay alguien, levante su mano y oramos. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo Jesús todavía, y el Espíritu de Dios le ha hablado y ha tocado su corazón, y en esta hora quiere entregar su vida a Cristo Jesús y recibirle como su Señor y su Salvador, y lo quiere hacer en esta noche, levante su mano y oremos. Y lo demás se encarga nuestro Señor. ¿Hay alguien? Levante su mano. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Guarda nuestras vidas y nuestras almas. Ayúdanos a perseverar hasta el final, mi Dios. Haz tu obra gloriosa sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. Amén y amén.